Hola a todos, en este video vamos a ver el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras lo podemos aplicar en triángulos rectángulos. ¿Qué significa cuando digo triángulos rectángulos? Estoy hablando que uno de sus ángulos interiores mide 90 grados. La amplitud de ese ángulo es de 90 grados. ¿Y cómo se forma ese ángulo de 90 grados? Con dos lados de ese triángulo que lo llamamos catetos. Lo podemos llamar a este cateto 1 y a este cateto 2. Y el tercer lado, que es opuesto a ese ángulo recto, a ese ángulo de 90 grados, lo llamo hipotenusa. Hipotenusa. Entonces, para aplicar el teorema de Pitágoras, para escribir justamente con estos datos, con los catetos y la hipotenusa, ¿cómo se enunciaría el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras dice que la hipotenusa al cuadrado es igual al cuadrado de un cateto más el cuadrado del otro cateto. ¿Bien? Acá es en cuanto tengamos que calcular la hipotenusa, si conocemos esos dos catetos. ¿Bien? Pero ¿qué pasaría si necesito calcular, por ejemplo, el cateto 2 conociendo hipotenusa y cateto 1? O, ¿qué pasaría si tengo que calcular cateto 1 conociendo la hipotenusa y cateto 2? Bien, de esta misma fórmula se van a desprender esas dos que van a ser para calcular cualquiera de los catetos que necesitemos. Bien, entonces, fíjense, de esta fórmula yo voy a hacer, fíjense, si quiero calcular el cateto 1, lo único que hago es el cateto 1 intercambio con la hipotenusa y la hipotenusa, o sea, hago un cambio. Fíjense, si quiero calcular cateto 1, cambio por la hipotenusa, pero ¿qué va a pasar? Ya no voy a sumar porque solamente voy a sumar cuando tengo que calcular la hipotenusa. Acá voy a restar. Lo único que hice fue intercambiar la hipotenusa al cuadrado con el cateto 1 al cuadrado. ¿Y qué pasaría si tengo que calcular el cateto 2? Lo mismo, al cateto 2 al cuadrado, también a la hipotenusa le voy a restar el otro cateto. Son tres fórmulas que vamos a necesitar en caso de que nos pidan en el primero tengamos que calcular hipotenusa o cualquiera de los dos que tengo acá si tenemos que calcular catetos. Bien, veamos ejemplos. Vamos con el ejemplo porque siempre con ejemplos se entiende mejor. Pero siempre yo hago una entradita en forma general. Bien. Entonces, este lado es la hipotenusa. Entonces, porque es el lado opuesto al ángulo recto. Entonces, si yo quiero calcular la hipotenusa, miramos acá cuál de todos vamos a ocupar. El primero, porque la hipotenusa la tengo acá para averiguar. Bien. Entonces, la hipotenusa al cuadrado, que es igual. Este lado, que es un cateto al cuadrado, más este otro lado, 8 al cuadrado. ¿Bien? Entonces, la hipotenusa al cuadrado es igual. 6 al cuadrado, 36. 8 al cuadrado, 64. Entonces, hipotenusa al cuadrado es igual a, sumamos aquí, nos queda 100. Bien, ahora, este cuadrado que tengo acá, hipotenusa al cuadrado, al tener una potencia al cuadrado, lo pasamos al otro miembro, hacemos un pasaje de término, pasaría como raíz cuadrada. Entonces nos va a quedar hipotenusa igual a raíz cuadrada de 100. Entonces la hipotenusa es igual a 10 centímetros. ¿Por qué 10? Porque 10 por 10 es 100. ¿Bien? Acá vale la aclaración de que como se trata de una raíz cuadrada, podemos tener dos soluciones. Menos 10 por menos 10 es 100. Y 10 positivo por 10 positivo también es 100. Pero como estamos hablando de medida, es una longitud, ¿sí? Una medida, entonces no podemos tomar el valor negativo. ¿Bien? Entonces,
tomamos los positivos, que quede claro. Muy bien, ahora en este otro ejemplo tenemos un cateto que averiguar. Tenemos la hipotenusa, pero nos está faltando un cateto a averiguar. Entonces, cualquiera de estos dos, supongamos que a este le llamemos cateto 1 y a este le llamemos cateto 2. Y esta es nuestra hipotenusa. ¿Bien? Entonces, si tenemos que calcular el cateto 1, decimos entonces cateto 1 al cuadrado es igual. La hipotenusa al cuadrado. La hipotenusa al cuadrado entonces sería 5 al cuadrado. Restando. Siempre cuando calculamos el cateto a la hipotenusa al cuadrado, le restamos el cuadrado del otro cateto. En este caso es 3. Entonces 3 al cuadrado. Cateto 1 al cuadrado es igual. 5 al cuadrado son 25 y 3 al cuadrado son 9. ¿Vamos bien? Entonces, 25 menos 9 son 16. Y cateto 1, tenemos otra vez el cuadrado, lo pasamos como raíz cuadrada. Entonces, el cateto 1, ¿a qué va a ser igual? A 4. 4 por 4 es 16. Entonces, el cateto 1 que estábamos queriendo averiguar es 4 centímetros. ¿Bien? ¿Estamos? Entonces, que quede claro que cuando queremos calcular la hipotenusa, sumamos los catetos, los cuadrados de los catetos. Y si queremos calcular cualquiera de los catetos, a la hipotenusa siempre le restamos, a la hipotenusa al cuadrado, siempre le restamos el cuadrado del otro cateto. Bien, chicos, cualquier consulta, de acá abajo le voy a dejar una actividad para que la realicen, aquel que tenga ganas, y dejen sus respuestas o sus consultas en los comentarios. Chao, chao.